Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Ruperto, obispo misionero del año 710. Voy a comenzar pues, mis hermanos, y dice así: Ruperto significa en alemán hombre de familia brillante. Fue el gran misionero que evangelizó el sur de Alemania, la región de Baviera. Era obispo de la ciudad de Worm. Acompañado de un buen número de misioneros, llegó a Baviera en el año 697 y se presentó al duque Teodo, que era pagano, y le pidió permiso para evangelizar en esa región. Como llevaba recomendaciones del rey Childeberto, el duque le concedió el permiso para predicar. Una hermana del duque era cristiana y logró convencerlo para que fuera a escuchar los sermones de San Ruperto, y tanto le agradaron que al poco tiempo se hizo cristiano, y junto con un gran número de sus empleados del palacio y de su gobierno se hicieron bautizar. Esto facilitó mucho la obra de evangelización de San Ruperto y sus compañeros, porque ya en el gobierno no había oposición a la predicación. El pueblo de Baviera demostró muy buenas disposiciones para aceptar el cristianismo, y pronto los templos paganos se fueron transformando en templos cristianos, y apoyados por las curaciones milagrosas que hacía, los sermones de San Ruperto lograron un gran número de conversiones. Junto con sus misioneros fue corriendo las orillas del río Danubio predicando y convirtiendo a miles de personas. Llegado a la ciudad de Jubabum, obtuvo del gobierno el permiso de reconstruirla y cambiarle de nombre. Le puso el nombre de Salzburgo, nombre que se ha hecho después mundialmente famoso porque en esa ciudad nació el célebre músico Mozart. En aquella ciudad construyó 8 edificios para obras religiosas y varios templos. Se fue a su tierra de Irlanda y se trajo 12 nuevos misioneros y convenció a su hermana Santa Erentrudes a que fundara un convento de religiosas allí, y ella y sus monjas contribuyeron mucho a propagar la religión por toda esa región. Los compañeros de San Ruperto eran tan fervorosos que 3 de ellos han sido declarados santos por la Iglesia Católica. El santo no solo se preocupa por la instrucción religiosa de su pueblo, sino por el progreso material. En los alrededores de Salzburgo había unas fuentes de aguas saladas y las hizo explotar técnicamente, obteniendo sal para todas las gentes de los alrededores. En Alemania, Austria e Irlanda se levantaron después numerosos templos en honor de ese gran misionero y evangelizador, como agradecimiento por sus grandes obras. Señor, envíanos muchos santos misioneros que despierten la fe de nuestros pueblos y los hagan progresar material y espiritualmente. Encomienda a Dios tus afanes y se te cumplirán tus buenos deseos. Salmo 54. Esta fue la historia de San Ruperto, hombre misionero que misionó en Alemania. Mis hermanos, en aquel tiempo era mucho más difícil para una persona evangelizar que hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad no sé qué pasa con nosotros que estamos dormidos para evangelizar. En aquel tiempo, las diferentes ciudades a las que estos hombres iban a evangelizar era difícil porque, en primer lugar, eran naciones paganas totalmente. Eran naciones que no creían en el Dios Todopoderoso, en el que nosotros creemos. Ellos creían solamente en sus dioses. Y en muchas naciones no había la aceptación de nuestro Señor Dios, ni mucho menos de Jesucristo. Esto es 700 años después de Jesucristo. Y todavía las personas, muchos de ellos, adoraban a otros dioses y hacían otras prácticas religiosas, muy diferente a lo que nosotros hacemos hoy en la actualidad. Por eso yo les digo, mis hermanos, que es difícil. Hoy en la actualidad para nosotros se nos facilita mucho más. Claro que también hay gente pagana, hay gente que no reconoce que tenemos un Dios, hay gente que aunque nosotros les platiquemos del Dios que conocemos, no nos creen. Se hacen los sordos o se hacen los que no quieren entender. Y hay veces que hasta nos ofenden porque les hablamos de la religión. También hay gente pagana, pero no como en aquel tiempo. En aquel tiempo
cuando un misionero llegaba con otras prácticas religiosas, y si ellos tenían sus dioses en esas ciudades, muchas veces los perseguían por andar hablando de otra religión. Entonces, para ellos era muy difícil, porque muchas veces los metían a la cárcel, los dejaban mucho tiempo en las cárceles y luego los torturaban y a veces hasta los mataban. En este caso, en la historia de hoy, gracias a Dios que acompañó a este santo obispo, San Ruperto, que anduvo junto con él misionando. Nuestro Dios lo acompañó siempre y nunca hubo persecuciones hacia él, sino que todo lo contrario. Los alemanes del sur lo acogieron bien en su ciudad. Entonces, por eso, mis hermanos, este hombre logró convertir a muchos alemanes del sur de Alemania, gracias a que sus sermones eran muy hermosos, y estas personas, al oírlo, cuando lo escuchaban hablar, y además que también se lograban hacer milagros, no porque él fuera un dios, sino porque Dios estaba con él. Muchas personas piensan, y siempre han estado con esa ignorancia, de que cuando una persona hace un milagro, lo hace por su propia persona, y no es así. Es Dios, y ellos invocan a Dios cuando oran por algún enfermo o cuando oran por algún necesitado. Y es Dios, mis hermanos, el que les está ayudando en ese momento. No somos nosotros, es el mismo Dios. Entonces, no les levantemos el cuello a las personas cuando se llega a realizar un milagro por el cual ellos hicieron una bella oración, porque no es así, mis hermanos. Cuando ellos están orando, o cuando nosotros estamos orando por una persona y se realiza un milagro de una sanación, es mismo Dios que está actuando a través de esa oración. Y es que la oración, si la hacemos con mucha fe, usted puede levantar un muerto, pero hay que tener la fe que tenía en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo. También muchos santos, ¿verdad?, de los cuales nosotros les hemos leído las historias. Muchos de ellos también llegaron a lograr muchos milagros, pero siempre ha sido, mis hermanos, por la gracia de Dios, por la mano de Dios que está con ellos. Así es que gracias a que Dios nuestro Señor nos dejó el Espíritu bendito, el que nos ayuda, el que transforma todo aquel mal en bueno. Hay que creer en Dios, mis hermanos, hay que ponernos a orar cada que nos sentamos agotados, agobiados, cansados, o que tengamos desánimo. Oremos, nuestro Señor nos va a levantar, nuestro Señor nos va a ayudar, y no dudemos nunca de que Él está a nuestro lado, de que está a la par para ayudarnos en cualquier necesidad. Pero como les digo, mis hermanos, con mucha fe, con mucha confianza de que Él está allí y de que nunca nos va a abandonar, de que siempre va a estar para levantarnos. Cada que escuchemos a un hermano predicar, especialmente si predica muy bonito, es bueno acoger todo aquello bueno en nuestro corazón, de muchas cosas de lo que ellos predican. Pero como les decía, mis hermanos, no les levantemos el cuello ni los alabemos, porque no son ellos, es la gracia de Dios que se encuentra en su persona. Y pidámosle a Dios, mis hermanos, pidámosle a Dios en nuestras oraciones por muchos misioneros, por muchas personas que se dediquen a llevar el evangelio por todas partes, porque de esa manera es que las personas conocen de Dios. Y nosotros no dejar de misionar también, de la manera que lo hacemos, a través de una radio, a través de hablándole a las personas en un templo, también ayuda mucho. No nos detengamos, sigamos adelante hablando de la palabra de Dios, y Dios que está ahí arriba escucha y se da cuenta de que lo que estamos haciendo lo hacemos por amor a Él. Entonces Él nunca nos va a dejar abajo, y si estamos enfermos, si nos sentimos agobiados, cansados por lo que hacemos, pidámosle a Dios su espíritu de valentía, su espíritu de fuerza, para que nos fortalezca cada vez más. Mis hermanos, sigamos pues adelante y no nos dejemos llevar por las garras del demonio, porque el demonio nos mete en la mente la pereza, y cuando nos sentimos perezosos ya no queremos seguir adelante. Y por eso, hermanos, hay que pedir a Dios que nos aleje de todas las cosas mundanas para solamente seguirle a Él
y amarle a Él y alabarle a Él, que todo se lo merece. Que Dios les bendiga, que pase un feliz día.